Miguel y Pedro son aficionados al manejo de autos a altas velocidades. Se sabe que la suma de las velocidades máximas a las que han manejado Miguel y Pedro es de 500 km por hora. Si la diferencia entre el doble de la velocidad máxima a la que ha manejado Miguel y la velocidad máxima a la que ha manejado Pedro es de 100 km por hora, ¿en cuánto se diferencian las velocidades máximas a las que han manejado Pedro y Miguel? El problema nos menciona que Miguel y Pedro son aficionados al manejo de autos a altas velocidades. Se sabe que la suma de las velocidades máximas a las que ha manejado Miguel y Pedro es de 500 km por hora. Bueno, nosotros no sabemos cuál es la velocidad máxima a la que ha manejado Miguel. Lo podemos representar por la letra M. La velocidad máxima a la que ha manejado Pedro la podemos representar con la incógnita P. Sabemos que la suma de esas velocidades máximas es de 500 km por hora. Entonces aquí la suma de M más P sería 500. Luego nos dicen, si la diferencia entre el doble de la velocidad máxima a la que ha manejado Miguel y la velocidad máxima a la que ha manejado Pedro es de 100 km por hora. Entonces nos hablan de la diferencia, pero es la diferencia entre el doble de la velocidad máxima que ha manejado Miguel. Entonces es el doble, quiere decir que es 2 veces la velocidad máxima que ha manejado Miguel, que nosotros lo estamos representando por la incógnita M. Ya, entonces la diferencia del doble de la velocidad máxima que ha manejado Miguel y la velocidad máxima que ha manejado Pedro, esa velocidad la estamos representando con la incógnita P. Entonces la diferencia del doble de la velocidad máxima que ha manejado Miguel y la velocidad máxima que ha manejado Pedro es de 100 km por hora, ¿no? Es lo que nos dicen. Esto es igual entonces a 100 km por hora. Entonces, a partir de estas ecuaciones podemos hallar el valor de M y el valor de P. Entonces, para eliminar rápidamente una variable, lo que vamos a hacer es sumar miembro a miembro estas ecuaciones, de manera que al sumar vemos que se cancela la variable P y nos quedaría 3M igual a 600. Entonces M debe ser 200. ¿Sí? 600 entre 3 es 200, o sea, la velocidad máxima la que ha manejado Miguel es 200. Como la velocidad de Miguel más la velocidad máxima que ha manejado Pedro suma 500, entonces P debe ser 300, ¿no? ¿Sí? Para que estas dos cantidades sumen 500. Listo, entonces ya tenemos la velocidad máxima la que ha manejado Miguel y la velocidad máxima la que ha manejado Pedro. La pregunta es, ¿en cuánto se diferencian las velocidades máximas a las que han manejado Pedro y Miguel? Ya entonces nos piden la diferencia de estas dos cantidades. Pues la diferencia sería de 100 km por hora, ¿no? Porque estamos hablando de diferencia de velocidades máximas. Entonces la respuesta se encuentra en la opción D.